Profe, buenos días. Active su micrófono, profe. Bien, repito nuevamente, entonces estamos en el tema de las oraciones condicionales, como podemos visualizar en la diapositiva. Bien, entonces, por ejemplo, en esta sesión, una oración condicional partiendo de mí. Si yo les formulo en la oración, si me escuchan atentamente en la clase, les prometo motivarlos con 5 puntos a favor en el primer examen de este bimestre. Esa es una oración condicional. Otra oración condicional puede ser, si ustedes presentan correctamente las evidencias, tendrán acceso a mayor tipo de ejercicios en PowerPoint, que son oraciones condicionales. ¿De acuerdo? Entonces veamos algunos ejemplos. Lo que estamos viendo acá. En este ejemplo, si quiero ir al bar de Moe, tengo que vestirme. O sea, mire, utiliza la conjunción sí, sí, quiero ir, ¿no? Entonces, como había dicho en un primer momento, la conjunción sí, una conjunción es diversa. En este caso, la oración condicional utiliza la conjunción sí. ¿Qué es una conjunción? Una conjunción quiere decir una clase de palabras, como decir un sustantivo, un verbo, una preposición. Bien, hay otras conjunciones también. Pero en este caso, las oraciones condicionales utilizan la conjunción sí. Veamos en otro ejemplo. Si duermo un poco, ahora podré ir a la barbacoa de esta noche en casa de Flandes. Empieza la oración condicional con sí. ¿Bien? Con sí. Luego, tenemos acá en otra, por ejemplo, en esta manifestación oracional con atributo. Homer, si sales a la calle, compra pizzas para la cena. De todas maneras, la oración empieza con sí. Ahora, Homer en este caso es atributo, pero la oración en sí está empezando con la conjunción sí. Bien, en otra oración, por ejemplo, condiciones reales. Una oración condicional es en el presente indicativo. ¿Qué es el presente indicativo? Es la acción que debo realizar o que enuncio en el mismo momento. Entonces, presente indicativo es este momento. El futuro no es el presente indicativo. ¿Bien? El futuro indicativo es un condicional, pero no realmente una oración del presente indicativo. ¿Bien? Entonces, también hay oraciones en futuro condicional o también en caso de mandatos. ¿Bien? Veamos acá. Condiciones posibles. ¿Cuándo son las condiciones posibles? Veamos en las oraciones. Si quieres ver la tele, tendrías que encontrar el mando a distancia, ¿no? Si quisieras ver la tele. ¿Por qué es posible? Porque no se está dando esa acción en este momento, sino es una condición a futuro, ¿no? A unos momentos que se va a realizar la acción. En otra oración, por ejemplo, dijera, ¿no? Si hiciera más deporte, no estaría tan gordo, ¿no? Entonces, quisiera adelgazar la persona, por eso es una condición posible que se pueda dar o no. Si hiciera más deporte, no estaría tan gordo. Bien. Ahora en esta, condiciones posibles. Condición posible ya es distinto, también es con sí. Pretérito imperfecto del subjuntivo. Hay varios tipos de pretérito. Cuando hablo de pretérito, estoy hablando del tiempo pasado. Hay pretérito perfecto, hay pretérito imperfecto y hay pretérito imperfecto del subjuntivo. Entonces, cuando hablo de subjuntivo, estoy hablando de modos del verbo. En la sesión anterior habíamos visto categorías verbales. Ahí vimos ya algo, un preámbulo sobre los modos del verbo. ¿Bien? Entonces, el verbo tiene muchos accidentes gramaticales. Uno de ellos es el modo en que se enuncia la oración. Entonces, eso se llaman condiciones posibles. Veamos aquí, en lo coloquial, en el habla. Si hiciera más deporte, no estaba tan gordo. Ahora, ¿por qué hiciera y por qué se estaba? Porque está en el modo subjuntivo. No está en el presente indicativo.
En el presente indicativo, ¿cómo sería la oración? Sería no hiciera, sí hago, ¿no? Y en este no estaba, no estaría. Entonces, cambia el enunciado del verbo, en el estilo del verbo, de acuerdo a su accidente. Ahora, condiciones imposibles. Estamos en oraciones condicionales. En oraciones condicionales ya estamos viendo los posibles, ¿no? Los posibles, los condicionales en el presente indicativo o los imposibles, acá veamos. Si hubiera encontrado el mando a distancia, habría visto el partido de fútbol en la tele. Ya es imposible porque esa acción ya pasó. Ese momento ya pasó. Bien, veamos aquí. Condiciones imposibles. Sí, pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. ¿Qué es el pretérito pluscuamperfecto? O sea, pretérito, si hablo de pretérito, estoy hablando de tiempo pasado, ¿no? Pluscuamperfecto es cuando los verbos terminan en IA. Si yo digo, yo había enseñado el tema. Entonces, cuando los verbos terminan en IA, con B, vía, o bría, ¿no? Entonces, envía, entonces es pluscuamperfecto. ¿Bien? Ahora, tenemos dos maneras ahí, dos estilos, condicional simple y condicional compuesto. Condiciones imposibles, con sí, pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Bien, entonces, nuevamente, pluscuamperfecto de subjuntivo e imperativo indicativo coloquial. Entonces, veamos los ejemplos. Pues todo lo que es pluscuamperfecto, el verbo terminará en IA. IA, ¿bien? Ahí, si hubieras estudiado, hubieras aprobado. Ya. IE es el término en el verbo. Ahora, son dos verbos, pero en uno de los verbos está esa condición. Si hubieras IE estudiado, IA, ¿no? Si hubieras estudiado, hubieras aprobado. ¿Bien? Es el manejo de los verbos de la acción en la persona. Si hubieras estudiado, aprobabas. Por ejemplo, aprobabas, si se dice apruebas, sería en el indicativo. En el subjuntivo es inseguro, no es exacto, no es del momento específico. Bien, es del condicional. Bien, ahora veamos más ejemplos de lo que estoy enunciando aquí en oraciones condicionales. Veamos en los otros ejemplos del condicional para poder ingresar a la separata. Bien, se observa las diapositivas ahí. Se observa, Franco. Aún sí observamos el PowerPoint. Ya. Dice en el PowerPoint condicional se utiliza para qué. ¿Aparece ese enunciado oracional? Ah, no. Ya, en un momentito entonces. Un segundo para poder... Ya, ahora sí, dice el condicional. Observamos las oraciones. Sí, profe. Ya, dice el condicional. Al inicio de clase dije bien claro que las oraciones condicionales empiezan con la conjunción sí. Bien, que es una condición a realizar una actividad, como una especie de coerción, de motivación o persuasión. Entonces el condicional se utiliza ¿para qué? Expresar cortesía. Ejemplo, ¿podría cerrar la puerta? No, dije que siempre de preferencia está la vocal I y A. ¿No? Podría cerrar la puerta. O probabilidad en el pasado. ¿A dónde habría ido? No, habría ido. Acá en el siguiente ejemplo tenemos ya. Expresar situaciones hipotéticas.
Si tuviera tiempo, iría más a la casa de mis amigos. Siempre el verbo ia, con tilde o sin tilde. Si estuvieras menos cansado, podríamos ir de paseo. Ia, ia. Entonces las oraciones condicionales están en estos estilos de forma. Y siempre con el uso de la conjunción sí. Empieza ahí. Si estuviese tiempo, iría más a la casa de mis amigos. Si estuvieras menos cansado, podríamos ir de paseo. Miren el verbo ie, ia. Bien. Ahora, futuro del pasado. Dijo que estaría en casa a las 2, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice futuro del pasado? Porque en las dos condiciones se entiende, en las dos condiciones temporales. Dijo que estaría. ¿Por qué del pasado? Porque ya la acción hay de decir, dijo del tiempo pasado del pretérito. Estaría del futuro. Estaría en casa a las 2. Para eso es importante recordar algunos verbos, porque una oración se forma con los verbos conjugados. Formación de los verbos regulares. Bien, cantar, comer, escribir. A ver, en estas acciones verbales, yo cantaría, ¿no? Tú cantarías. Él, ella, cantaría. Nosotros cantaríamos. Vosotros cantaríais. Ellos, ustedes cantarían. Comer, ¿no? Yo comería, tú comerías, él comería, nosotros comeríamos, vosotros comeríais, ellos comerían. Con escribir, él escribiría, tú escribirías, él escribiría, escribiríamos, escribiríais, escribiría. Ahora, ¿por qué se presenta esta conjugación verbal? Esta conjugación verbal se presenta a razón de que cuando enunciamos cualquier oración, especialmente en oraciones condicionales, el verbo juega un rol importante para esa oración. O bien, y también el pronombre. ¿En qué persona está el verbo? Si es primera, segunda, tercera persona del singular o es del plural. Bien, entonces, es importante también que cuando estamos viendo en la formación de estas oraciones, de que el radical o la raíz o el lexema del verbo no varía. Cuando es un verbo regular. Cuando es verbo irregular, la raíz cambia. Cuando es verbo regular, la raíz no cambia. Veamos acá. Can. El elemento que no varía es can. 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 Pero algún alumno que me está prestando mucha atención puede decir canta. No es canta. Cuando yo digo canté, ya no aparece la A, ya sería la E. Pues la raíz, el elemento que no cambia en la conjugación. En este ejemplo sí no cambia. Cambia hasta la A, tenemos ahí. Hasta la A. Entonces, el elemento que es invariable en todos los modos, en todos los tiempos, es can. En el verbo comer, el elemento que no cambia es com. C-O-M, com. ¿No? Entonces, también nuevamente dije, algún alumno muy acucioso me dice, profesor, pero el que no cambia es comer. No. Si yo digo comí, después de la M entraría la I tildada, comí. O comió, I, O. Entonces, ese elemento que no tiene que cambiar la raíz es en todas las formas, en todos los modos, y llámese también en todos los tiempos. Entonces, acá la raíz. Entonces, estos tres verbos, can, o cantar, comer y escribir, son verbos regulares. ¿Por qué son verbos regulares? En un verbo regular, en la conjugación verbal, la raíz se mantiene único, igual. Lo que cambia son las desinencias, los sufijos, los elementos que se adhieren a la raíz. Es el elemento que no cambia. Entonces, el elemento que es permanente en todos los tiempos, en los modos, es la raíz cuando es un verbo regular.
Pero cuando es un verbo irregular, eso cambia. Ya no hay raíz que se mantenga único. Ya cambia, por eso es irregular. El regular mantiene la raíz. El irregular, la raíz es diversa, ¿no? Para cada palabra, para cada enunciado. Veamos en otro ejemplo, a ver acá. El verbo caber, ¿no? En el infinitivo. Recuerdo que los verbos en infinitivo son terminados en ar, en er o en ir. Bien. Ahora, acá dice radical. Sinónimo de radical, ¿qué cosa es? Radical es sinónimo de raíz. Solo en el caso del verbo. A un sustantivo, a su raíz de un sustantivo no le puede decir radical. Incorrecto. De acuerdo a la gramática del español, la raíz, también conocido como radical, solo para el verbo. Para el sustantivo no puede ser radical. Para el sustantivo sería raíz, lexema, morfema lexical, etc. Pero en el caso del verbo sí, radical, que es sinónimo de raíz o morfema lexical también. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá en el condicional dice cabría, cabrías, cabría. Los verbos o las oraciones o las formas condicionales en la conjugación verbal es en ia, ia, ia. Ia. Entonces acá en el verbo caber, el elemento que no cambia es caber, cabere, caber, elemento que no cambia. En el verbo poner, infinitivo es poner. Radical, pondres. Sinónimo de radical es raíz. Singular, pondría, pondrías, pondría. En plural, pondríamos, pondríais, pondría. Entonces, primera, segunda, tercera persona, singular y plural. Entonces, es importante la conjugación verbal para poder tener. Entonces, recuerden, cuando es condicional, generalmente es ia, el verbo. ¿No? Si yo digo cabía, ponía, pondría, ¿no? Entonces, estudiaría, trabajaría, enseñaría. Todo lo que es terminación ia, eso es condicional. La forma condicional en la conjugación verbal. Bien, veamos con otro ejemplo. Con el verbo decir, con el verbo venir y con el verbo tener. Bien. Entonces, acá por ejemplo, decir. En infinitivo los verbos terminan en ar, er, ir. En este caso es en ir. Radical es el sinónimo. Sinónimo. Bien. Venir. Venir, decir, venir, tener. Entonces, nuevamente acá. Primera persona. Por ejemplo, digo, yo diría. Cuando dice diría, ahora, otra manera, el condicional no es exactamente cuando termina en ia, el condicional se está orientándose a una acción que se va a dar en pocos minutos, no en ese momento. Yo digo, yo diría, no, la explicación de una fábula. Yo diría en tiempo que apunta a un tiempo que no está en el momento. Tú dirías, él diría. En el modo indicativo, ¿cómo digo? Yo digo, tú dices, él dice, cambia, no es. Entonces, el tiempo es importante y la forma del condicional. Ahora, con el verbo venir, yo vendría, tú vendrías, él vendría. Nosotros vendríamos, ustedes vendrían y ellos vendrían. Entonces, o con el verbo tener, ¿no? Yo tendría, tú tendrías, él tendría. Todo lo que es condicional o llámese pluscuamperfecto, siempre los verbos terminarán en ia. Pero en el presente indicativo yo no diría yo tendría, no, yo tengo. Ese es modo indicativo, presente indicativo. ¿De acuerdo? Entonces, cambia la cosa. ¿Bien? Entonces, Sebastián, ¿me escucha? Dígame, profesor. ¿Qué estamos viendo ahorita?
¿Cuándo es el modo condicional? Este, Ya, una recomendación para todos. Si el tema no lo entiende, me pregunta. Dos, si el tema es complicado, está la clase de asesoramiento. Por eso había indicado, si los temas complejos, siempre permitir de que propongan ustedes qué temas más necesitan ampliar. Entonces aquí estoy viendo conjugación verbal, vamos a retomar conjugación verbal. Entonces es normal en un alumno que a veces no esté atento. Y les digo, estos temas de gramática son ingratos, quizás más ingratos que matemáticas. Entonces, es bueno la propuesta que hagan, profesor. Y otra cosa, tienen todo el derecho de decirme, profesor, no le he entendido, puede volver a repetir, puede decirlo con otro ejemplo, con toda franqueza, para eso estamos. Bien, entonces lo importante, lo que premura y lo que repercute, ustedes ya van a pasar a la universidad, les repercute el tema que les importe cuando no se entienda el tema. Entonces, si no entiendo, es normal, ¿no? No somos científicos, ni ustedes ni yo tampoco, ¿no? Entonces, con franqueza, profesor, ¿puede repetir o no le entendí? ¿Puede ampliar el tema? Es la franqueza. Porque si no hay eso, ese diálogo, entonces pasamos por alto y viene otro tema de repente más complejo. Este tema es complejo, eso sí les digo. Por ejemplo, uno de los temas de gramática, los temas complejos son de los verbos. Conjugación verbal es complejo, oraciones compuestas es complejo y este tema de oraciones condicionales es complejo. ¿Qué significa la palabra complejo? Es algo complicado de entender. Y para muchos una gramática es bastante complejo. ¿Bien? Por ejemplo, en el tiempo de profesor que tengo, hay alumnos excelentes, puro 20 en matemáticas o en ciencias, pero en tema de gramática no es así. Como también hay alumnos que son excelentes en todos los cursos, excelentes. Pues eso ya depende de la inteligencia con que uno viene, como un modo de poder ampliar el tema. Pero eso no quiere decir que uno sea menos que el otro, no, todos tienen la misma posibilidad. Miren, les cuento brevemente un pasaje, ¿no? Albert Einstein, el gran científico de la teoría de la relatividad y el que dio la fórmula de la bomba atómica, un genio. Él nunca demostró lo que dijo, lo demostraron 200 físicos, le creyeron, demostraron y lo que dijo era cierto. Pero ¿qué era cuando era niño? No le gustaban las matemáticas. Y hasta que un día su profesor le dijo, no, tú eres inútil para las matemáticas, así le decía, ¿no? Pero en el futuro, ¿qué pasó con él? Einstein, un genio en las matemáticas, física, química, todo. Entonces, cada uno ya tiene diseñado su esquema mental, ¿no? Por ejemplo, en el caso del novelista y poeta Manuel Escorza, él era full 20 en todos los cursos, ciencias y letras. César Vallejo, full 20. La nota más baja de César Vallejo era 18. De 18 para arriba eran sus notas de Vallejo. Esas inteligencias no las tenemos nosotros. Entonces hay que volver a repasar, hay que volver a preguntar, ahí está el detalle. Entonces, también les invocaría, a ver, vamos a volver a hacer trabajos de conjugación verbal en hora de asesoramiento. No solo es lectura, no solo se trata de leer un cuento y a veces uno puede pensar que, bueno, eso lo leo. El tema de gramática, nuevamente retomo, estamos observando en la diapositiva, ¿sí? Sí, Entonces, profe. ya, muy bien. Entonces, acá son pequeñas formas solamente de conjugación verbal, no son las complejas inclusive. Entonces, solamente para ingresar al tema, con una motivación al tema de oraciones eh, condicionales. Entonces, dos cositas acá. La pregunta que le hacía a su compañero para ustedes también. ¿Qué estamos viendo? Formas de oraciones condicionales. Para eso, la conjugación verbal hay que conocer. También los verbos terminarán en IA, tildada o no tildada, dependiendo del modo. Bien. Y también dan idea del pasado con el futuro, porque lo condicional apunta a realizar una actividad. Entonces también trabajan dos verbos a veces. Entonces ahí estamos en el detalle.
Veamos acá en estas oraciones. A ver, ya. Entonces, con esta motivación, prácticamente vamos a la separata en sí. Entonces, veamos a la separata. A ver, dice, el uso correcto de las oraciones condicionales. Entonces, aquí vamos a relacionar. A ver, un segundo. Unos segundos ahí. Ya, visualizamos. El uso correcto de las oraciones condicionales. Como su nombre lo indica, condición. O sea, presente el quien enuncia la oración le da una condición. Entonces yo le digo, por ejemplo, a un niño, ¿no? O a un familiar. Si estudias todo el día, en la noche tienes libre para hacer deporte. Es un ejemplo, es una condición. Entonces aquí tenemos algunos ejercicios condicionales. Entonces de preferencia es con el uso de la conjunción sí. Entonces tenemos acá en el ejercicio 1. Relaciona las dos columnas y forma adecuadamente oraciones condicionales. Bien, entonces en A, si lo llegas a ver, ¿no? Si lo llegas a ver, no te crees, si hubiese venido Juan, se habría enfadado muchísimo, si no lo veo, me actuarán inmediatamente, si doy mi opinión en esa reunión, no lo creo, si te lo digo, te daré un gran susto. Entonces hay que relacionar las oraciones del lado izquierdo con las oraciones del lado derecho. Entonces, empezamos con esta oración, no te lo crees. Entonces, aquí, si te lo digo, no te lo crees. Relacionamos. Entonces, aquí en el paréntesis, anoto la letra E. Entonces, ¿cómo debe ser la oración? Si te lo digo, no te lo crees. Bien, es una oración condicional. Dije bien claro al inicio de que las oraciones condicionales empiezan con la conjunción sí. La siguiente oración, se habría enfadado muchísimo. Se habría enfadado muchísimo. Entonces acá, si hubiese venido Juan, se habría enfadado muchísimo. Entonces ahí anoto la letra B. Entonces la B justamente se relaciona con esta opción B. En la tercera oración, me actuarán inmediatamente, ¿no? Entonces ahí esa oración básicamente será con la opinión. Si doy mi opinión en esa reunión, me actuarán inmediatamente. Entonces, aquí anoto la letra D. Otra, no lo creo. Entonces, si no lo veo, no lo creo. Entonces, estamos relacionando la opción C con esta oración, con esta estructura, no lo creo. Entonces, dije también en la explicación que trabajan dos verbos, ¿no? Si lo llegas a ver, acá hay una perífrasis. Ya hemos visto varias clases de perífrasis. Te lo crees. Acá hay otro verbo, crees. Una perífrasis significa por dos o tres verbos. O perdón, una perífrasis significa por un verbo, pero funcionan dos o tres verbos. En este caso son dos verbos. ¿Bien? Entonces, si no lo veo, no lo creo. En la última oración, te dará un gran susto. Si lo llegas a ver, te dará un gran susto. Entonces, hemos completado los enunciados del lado izquierdo con los del lado derecho, formando oraciones condicionales. Entonces, yo creo que con esto ya nadie va a dudar
de que una oración condicional empieza con la palabra sí, y sí que es una conjunción. Bien. Ahora, otro. En una oración condicional trabajarán o se utilizarán dos o más verbos. Como en este caso, por ejemplo, una perífrasis. Llegas a ver dos verbos con una preposición, enlazado por una preposición, ¿no? En este caso, por ejemplo, doy es un verbo, creo. En este caso hay perífrasis. Bien, perífrasis. Pasemos al 2. Entonces, no olvidemos. En una sesión, por eso se llama sesión de aprendizaje. Si no entiendo, pregunto, ¿no? Entonces, ya tenemos claro. En una oración condicional se encabeza por una conjunción sí. 2. Puede funcionar dos o más verbos o una perífrasis y más de una perífrasis. Bien, ahora, una oración condicional puede darse en presente indicativo en uno de los verbos, pero la idea es en el futuro próximo, porque en ese momento no se está dando eso. Bien, la acción verbal no se dará. Bien, está muy cercano, sí. Ahora, 2. Selecciona y marca la oración que presenta la estructura propuesta. Sí, más pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, condicional simple. Explico, dije, la forma condicional de un verbo termina en ia o ría. Bien. El pluscuamperfecto solo terminará en ia también, ¿no? Pero no en el ria, ia. Yo digo, había es pluscuamperfecto. ¿No? Comía, pluscuamperfecto, ¿no? O digo, por ejemplo, permitía, pluscuamperfecto. En el condicional necesariamente tiene que ir la letra R. Trabajaría, cantaría, comería, estructuraría, todo lo que es ría. La R no se separa, ia. El condicional con el pluscuamperfecto son parecidos o similares. Bien. El pluscuamperfecto es terminación ia y el condicional también terminación ia. Sino que en el condicional es totalmente exacto que funcione la letra R. Cantaría, comería, trabajaría, separaría, analizaría. Todo lo que sería. ¿Bien? En el pluscuamperfecto puede ir, pero de preferencia ia. ¿Bien? Entonces veamos las oraciones. Las oraciones. ¿Bien? Dice, si llegas antes que nosotros, tienes que esperar. Entonces, el verbo llegas está en presente indicativo. Tienes que esperar también. Entonces, no obedece a esta fórmula. En B, vamos a viajar a Trujillo este verano si tenemos dinero. Cuando dice vamos a viajar es una perífrasis, porque trabajan dos verbos. Vamos a viajar. A es una preposición que une el primer verbo con el segundo verbo. Entonces, la condición ¿dónde empieza? Si tenemos dinero. Aquí se antepone. Ahora, si está lloviendo, nos vamos en coche. Si está lloviendo. Entonces aquí tenemos dos verbos, verbo auxiliar y verbo principal en gerundio. ¿Cuándo se dice gerundio? Cuando terminan los verbos en ando, yendo. Nos vamos, presente indicativo. ¿Bien? Pero acá no, si está lloviendo, no, una oración condicional. También no es exacto eso. En la D, si te hubieras casado con aquella chica, ahora vivirías en Arequipa. Ahora se repite una sola vez. Vivirías en Arequipa. Una condición. Entonces ya, pero es una condición imposible. Si te hubieras casado con aquella chica, ahora vivirías en Arequipa. Ya no es posible eso. ¿Bien? Si hubiéramos arreglado las máquinas, no hubiéramos terminado el proyecto a tiempo. Entonces,
¿Cuál es la oración que encaja al enunciado? Selecciona y marca la oración que presenta la estructura propuesta. Si te hubieras casado con aquella chica, ahora vivirías en Arequipa. Dije bien claro que el pluscuamperfecto termina en IE. Ahí está el verbo haber, pluscuamperfecto. Y el condicional termina en I, erías. Entonces la oración que responde como respuesta es la D. Si tuviera